Era una noche oscura y fría. El viento azotaba las ventanas, y la lluvia caía en torrentes sobre el tejado de la pequeña iglesia. Dentro, un joven llamado Andrés se encontraba solo, arrodillado frente al altar. No había más que el murmullo de su respiración y el eco lejano de las gotas de lluvia, que parecían golpear como tambores en su alma. Había perdido todo en la vida. Su familia había caído en la pobreza, y los sueños que alguna vez sostuvo en su corazón ahora se sentían vacíos, desvanecidos. La vida no había sido amable con él. A pesar de todos sus esfuerzos por salir adelante, cada paso que daba parecía estar envuelto en sombras. Los amigos lo habían abandonado, y los pocos que quedaban ya no podían darle la esperanza que una vez compartieron. ¿Por qué, Señor, por qué me has dejado en este abismo?, susurró con la voz quebrada. La luz tenue de las velas parpadeaba como una última llama de esperanza en su corazón, pero la duda lo inundaba. Fue entonces, en ese momento de total desesperación, cuando algo sucedió. La puerta de la iglesia se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. No era una figura humana, sino una presencia cálida y serena que parecía iluminar la oscuridad que rodeaba a Andrés. El joven levantó la vista, sus ojos llenos de incredulidad. Una voz suave y llena de paz habló al fondo de su alma: no estás solo, Andrés. Nunca lo estuviste. Andrés se levantó lentamente, mirando a su alrededor, sin comprender bien qué había sucedido. La figura en la puerta parecía estar rodeada por una luz cálida, pero a la vez, era imposible decir si era real o producto de su imaginación. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras su mente trataba de procesar lo imposible que acababa de suceder. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, la ansiedad apoderándose de su cuerpo. La figura se acercó sin prisa, y a medida que lo hacía, Andrés comenzó a notar algo extraordinario: la paz que emanaba de aquella presencia llenaba el aire, como si todo lo que tocaba se volviera más tranquilo, más sereno. «Soy quien has estado buscando, Andrés», respondió la voz, profunda y reconfortante, como un abrazo divino. «He estado esperándote aquí, en este lugar, para recordarte algo muy importante: no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay luz al final». Andrés, aún confundido, dio un paso hacia atrás. «¿Luz? ¿Qué luz? Todo está perdido, ya no tengo fuerzas». La figura sonrió con ternura, su rostro lleno de comprensión y compasión. «Lo sé, hijo mío. Pero es precisamente en esos momentos de oscuridad, cuando más difícil parece, que la luz de la fe puede brillar con más fuerza. Tu corazón está cansado, pero hay algo en ti que aún no has descubierto: tu fe». «Fe», Andrés repitió, como si la palabra fuera extraña para él, como si no tuviera significado en su vida rota. «Sí, fe. La fe no es solo creer cuando todo va bien. La verdadera fe es creer cuando el mundo parece desmoronarse. Es confiar en que algo más grande que tus problemas está guiando cada paso, incluso en medio de la tormenta». Andrés se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente comenzaron a caer. «Pero, ¿cómo puedo encontrar esa fe? Si ni siquiera sé por dónde empezar». «Hoy, querido hijo, es solo el comienzo. La fe comienza cuando dejas ir el miedo y te entregas por completo. Cuando confías en que hay algo más grande que tú, que te sostiene». La figura se acercó aún más, su luz iluminando la iglesia con una calidez que Andrés jamás había sentido. Era una luz que parecía disipar sus dudas, calmar su angustia. Por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzó a cambiar. El peso sobre sus hombros comenzó a aligerarse, como si algo invisible estuviera levantándolo. «No estás solo. Yo estoy aquí, y te guiaré». Con esas palabras, la figura extendió su mano hacia Andrés, quien no dudó ni por un segundo en tomarla. En ese instante, sintió una paz inmensa, algo que nunca había experimentado antes, algo que lo invitaba a creer nuevamente. Andrés sintió la calidez de la mano que le ofrecía la figura, como si una energía suave y reconfortante se deslizara por su brazo, hasta llegar a su corazón.
En ese momento, las dudas que le habían atormentado durante tanto tiempo parecían desvanecerse, como la niebla disipándose al amanecer. La luz que lo envolvía era algo que no podía comprender completamente, pero lo sentía en lo más profundo de su ser, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Andrés, su voz más firme, aunque todavía llena de incertidumbre. Debes confiar. Pero no es solo confiar en lo que ves, sino en lo que no ves. La fe es caminar en la oscuridad sabiendo que, aunque no puedas ver el final del camino, hay un propósito divino guiándote, respondió la figura, su voz impregnada de sabiduría y ternura. Andrés miró alrededor, viendo los bancos vacíos y el altar donde solía rezar sin esperanza. Ahora, ese mismo lugar le parecía diferente, más lleno de una energía que no había experimentado antes. Como si cada rincón de la iglesia respirara fe y esperanza. Pero, ¿cómo puedo confiar si todo a mi alrededor está desmoronándose? Si mi vida no tiene rumbo, mis sueños se han roto y no sé ni por dónde empezar a reconstruir todo, dijo Andrés, su corazón aún pesado por las preocupaciones del mundo real. La figura sonrió nuevamente, como si entendiera la profundidad de su dolor. La fe no es la ausencia de dudas. La fe es la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. A veces, no tienes que entender todo para empezar a caminar. Solo tienes que dar el primer paso. Andrés se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La figura extendió su otra mano, y en un susurro le dijo, hoy es el primer día de tu nueva vida. Aquí y ahora, puedes elegir dejar atrás el miedo, la tristeza, el enojo. Puedes elegir la paz, puedes elegir la esperanza. Andrés miró sus manos, las que tantas veces habían tocado el suelo de la desesperación. Ahora, con la luz envolviéndolo, sentía que esas mismas manos podían, con la ayuda de Dios, reconstruir lo que parecía irremediable. Creo que puedo intentarlo, dijo con un suspiro, un leve destello de esperanza encendiendo su alma. Eso es todo lo que se necesita, Andrés. Un pequeño paso hacia la fe. Y cuando confíes, cuando creas, verás que el camino se abrirá ante ti, aunque no puedas ver todo lo que hay más allá. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, pero su presencia seguía rodeando a Andrés. Antes de desaparecer por completo, le dejó una última palabra, no olvides, hijo mío, que donde hay fe, siempre habrá luz. La figura desapareció con la misma suavidad con la que había llegado, dejando atrás una atmósfera de serenidad en la iglesia. La paz que invadió el corazón de Andrés no era algo pasajero. Era profunda, duradera, como una promesa de que algo había cambiado en su interior. Sin embargo, el joven aún se encontraba en medio de la tormenta. Fuera de la iglesia, la vida continuaba con sus desafíos, y Andrés sabía que la verdadera prueba de su fe apenas comenzaba. Esa misma noche, al salir del templo, la fría lluvia continuaba cayendo. Pero algo en su interior había cambiado. Aunque el mundo seguía siendo el mismo, su perspectiva había dado un giro. Por primera vez, sentía que podía enfrentarse a los problemas que tanto lo habían atormentado. Mientras caminaba por las calles mojadas, las sombras de la noche ya no le parecían tan intimidantes. Andrés recordó las palabras de la figura, donde hay fe, siempre habrá luz. El joven miró al cielo, buscando algo, quizás una señal. De repente, la lluvia cesó y una ligera brisa acarició su rostro. Un destello de luz atravesó las nubes, iluminando el camino por delante. Andrés sonrió, sin entender del todo cómo ni por qué, pero sintió que era la confirmación que necesitaba. En los días siguientes, la vida de Andrés no cambió de inmediato. Las dificultades seguían allí, la pobreza, la soledad, el miedo al futuro. Pero algo había transformado su alma. De repente, él ya no estaba solo frente a sus problemas. Sentía que, aunque no podía ver todo el panorama, había una fuerza más grande que lo sostenía, guiándolo. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Consciente de que su vida no podía mejorar de la noche a la mañana, eligió dar el primer paso, ayudar a otros,
aunque no tuviera mucho para ofrecer. Una tarde, al caminar por el mercado, vio a un hombre mayor luchando por cargar una cesta pesada. Sin pensarlo dos veces, Andrés se acercó y le ofreció su ayuda. ¿Estás seguro de que puedes?, preguntó el anciano, mirando a Andrés con desconfianza. Sí, respondió Andrés, con una sonrisa que era casi un reflejo de la luz que aún sentía en su corazón. No me importa lo que cueste. A veces, un poco de ayuda es todo lo que necesitamos. El anciano lo miró por un momento, luego sonrió y permitió que Andrés tomara la cesta. Mientras caminaban juntos, el hombre comenzó a hablar, compartiendo historias de su vida y de la lucha constante por sobrevivir. A medida que avanzaban, Andrés sentía una conexión especial con este hombre, como si en ese simple acto de ayudar, su fe se estuviera fortaleciendo. Ese fue solo el comienzo. Cada vez que Andrés ayudaba a alguien más, ya fuera con un gesto pequeño o un sacrificio mayor, su corazón se sentía más ligero. Comenzó a comprender lo que la figura le había dicho, que la fe se construye paso a paso, con cada acto de bondad, con cada pequeño sacrificio. A pesar de las dificultades, Andrés sentía que algo lo mantenía firme, algo que no podía ver, pero que lo llenaba de una paz indescriptible. A medida que los días pasaban, Andrés comenzó a notar algo inesperado. Aunque su vida seguía plagada de dificultades, sentía una fuerza interior que lo empujaba a seguir adelante. Las pequeñas acciones de bondad que había comenzado a realizar no solo ayudaban a los demás, sino que también lo estaban sanando a él. Su corazón, antes pesado por la desesperanza, ahora latía con una nueva energía. Sin embargo, la verdadera prueba de su fe aún estaba por llegar. Una tarde, al regresar de su trabajo, Andrés se encontró con una noticia devastadora: la pequeña tienda donde trabajaba iba a cerrar debido a la creciente deuda que los dueños no podían pagar. El dueño, un hombre amable pero envejecido por la fatiga, se acercó a Andrés con una expresión preocupada. «Lo siento mucho, Andrés», dijo con tristeza. «Pero no puedo seguir adelante. No tengo más opciones. Tendremos que cerrar la tienda en una semana». Andrés sintió un golpe en su pecho. No era solo la pérdida de su trabajo lo que lo preocupaba, sino que eso significaba que ya no tendría los pocos recursos con los que había logrado mantenerse. La sensación de fracaso lo invadió de nuevo. Aunque había experimentado pequeños destellos de fe en los últimos días, ahora se encontraba en la misma encrucijada que antes. Con el corazón apesadumbrado, se dirigió a la iglesia, buscando consuelo en el lugar donde había encontrado la paz por primera vez. Se arrodilló ante el altar, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez, algo era diferente. No estaba pidiendo respuestas. No estaba suplicando por un milagro. En ese momento, Andrés comprendió que la fe no se trata de recibir lo que uno quiere, sino de confiar incluso cuando no se comprende lo que está pasando. «Señor, sé que esta no es la vida que imaginé. No entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar. Ayúdame a no perder la fe, a no rendirme», susurró con los ojos cerrados, como si esas palabras pudieran aliviar su alma. De repente, una sensación de calma lo envolvió. Como si algo dentro de él estuviera diciendo: «No estás solo. Siempre estaré contigo». Fue entonces cuando una mujer anciana, conocida en la comunidad por su devoción y bondad, entró en la iglesia. Al verla, Andrés sintió un impulso inexplicable, como si algo lo empujara a hablarle. «Señora Isabel», dijo con voz suave, «¿cómo puede uno seguir adelante cuando todo parece estar en ruinas?». La mujer lo miró con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que él sentía. «Mi hijo, la vida no es fácil. Todos enfrentamos pruebas, pero la fe se forja en los momentos más difíciles. No pierdas la esperanza, porque en el dolor también puede nacer la restauración». Andrés la miró, perplejo. «Pero, ¿cómo puede haber restauración cuando todo parece perdido?». «Porque la fe nunca está perdida», respondió la anciana con una serenidad que lo dejó sin palabras. «La fe no se trata de lo que tienes o de lo que puedes ver. Se trata de lo que eliges creer,
incluso cuando el mundo te dice lo contrario. Yo te aseguro que hay un propósito en todo esto, aunque no lo veas ahora. Cada desafío es una oportunidad para crecer más cerca de lo que Dios tiene para ti. Andrés se quedó en silencio, sintiendo la sabiduría de esas palabras penetrar en su alma. La mujer le dio una bendición y le dijo: no dejes que el miedo te controle, hijo. En el momento más oscuro, la luz de Dios puede brillar con más fuerza. Solo tienes que confiar. Andrés dejó la iglesia esa tarde con el corazón algo más ligero, aunque su mente seguía llena de incertidumbres. Las palabras de la anciana, Isabel, resonaban en su mente: en el momento más oscuro, la luz de Dios puede brillar con más fuerza. Solo tienes que confiar. No entendía completamente el significado de esas palabras, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no veía la adversidad como un obstáculo imposible, sino como una oportunidad para fortalecer su fe. A los pocos días, llegó el inevitable: la tienda cerró. Andrés se quedó sin empleo, pero algo dentro de él ya no temía tanto al futuro. Recordaba lo que había aprendido, que la fe no significa esperar que todo se resuelva de inmediato, sino mantener la confianza en que, aunque no pueda ver el camino, Dios lo está guiando. En lugar de sumirse en la desesperación, Andrés decidió actuar. Usó el poco dinero que tenía para emprender algo nuevo, algo que nunca se hubiera atrevido a intentar antes: abrir un pequeño taller de reparación de muebles, una habilidad que había aprendido de su padre cuando era niño. Aunque no tenía muchos recursos ni experiencia en el negocio, Andrés comenzó a trabajar desde su casa, reparando sillas, mesas y estanterías para quienes lo necesitaban. Al principio, no fue fácil. Los días pasaban lentamente y los clientes no llegaban. Pero Andrés se aferró a la fe, sabiendo que todo tenía un propósito, aunque no pudiera verlo de inmediato. Cada vez que sentía que su esperanza comenzaba a desvanecerse, recordaba la luz que había experimentado en la iglesia, esa sensación de que no estaba solo. Una tarde, después de un día largo de trabajo en su taller, Andrés estaba descansando cuando escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre mayor que le pidió que reparara una mesa antigua que había pertenecido a su familia durante generaciones. El hombre parecía desconfiado al principio, pero cuando Andrés aceptó con humildad el trabajo, algo en su actitud cambió. ¿Qué te llevó a abrir un taller en estos tiempos?, preguntó el hombre mientras observaba a Andrés trabajar. No lo sé, respondió Andrés sinceramente, pero algo dentro de mí me dijo que debía intentarlo, incluso cuando las circunstancias no son favorables. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Sabes, tu fe en esto, en ti mismo, es lo que te va a dar fuerzas para seguir adelante. Quizás no sea el momento perfecto, pero nunca hay un momento perfecto para empezar. A veces, es solo cuestión de dar el primer paso. Las palabras del hombre resonaron en su corazón. De alguna manera, ese simple encuentro le dio una nueva perspectiva. Andrés no estaba solo en su lucha, y aunque el camino parecía incierto, algo dentro de él le decía que estaba en el lugar correcto. A medida que pasaban las semanas, más personas llegaron a su taller. No era un gran negocio aún, pero el amor y la dedicación que ponía en cada tarea eran invaluables. Durante una de esas semanas, una tarde particularmente tranquila, Andrés miró hacia el cielo estrellado mientras tomaba un descanso. Recordó la oscuridad en la que se había encontrado al principio, y como la fe, aunque frágil al principio, lo había guiado paso a paso hacia algo más grande que él mismo. Gracias, Señor, susurró, mirando las estrellas, por no dejarme rendir. Con el paso de los meses, Andrés comenzó a ver una ligera mejora en su situación. Su taller, aunque modesto, estaba comenzando a ser reconocido en la comunidad. La gente comenzó a confiar en él, y pronto se hizo conocido por su habilidad y su dedicación. Sin embargo, a pesar de este pequeño éxito, Andrés aún enfrentaba desafíos internos. El miedo al fracaso nunca desapareció por completo, y aunque su fe había crecido, aún se encontraba preguntándose si realmente estaba en el camino correcto. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Andrés recibió una llamada inesperada.
Era el dueño de la tienda donde había trabajado antes. Hola, Andrés. Sé que las cosas no han sido fáciles, pero quería contarte que, debido a un golpe de suerte, hemos encontrado una manera de seguir adelante. El negocio está a punto de reabrir. Quiero ofrecerte tu trabajo de nuevo, si estás interesado. Andrés se quedó en silencio. El mundo parecía detenerse mientras procesaba la noticia. Era una oferta tentadora, especialmente porque la seguridad financiera que le ofrecía era algo que siempre había deseado. Sin embargo, mientras pensaba en la propuesta, algo en su corazón comenzó a resistirse. Recordó las palabras de la anciana Isabel: la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Gracias por pensar en mí, respondió finalmente Andrés, su voz firme. Pero he encontrado algo más allá de la seguridad en esta nueva etapa. He decidido seguir adelante con mi taller. No sé a dónde me llevará, pero estoy aprendiendo a confiar. El dueño de la tienda intentó persuadirlo, pero Andrés ya había tomado su decisión. Colgó el teléfono con una sensación de paz, pero también con un sentimiento de temor. ¿Había tomado la decisión correcta? El miedo al fracaso regresó por un momento, pero Andrés se aferró a la fe que había comenzado a construir. Al día siguiente, el hombre que había pedido reparar la mesa antigua regresó, y con él traía una noticia que cambiaría aún más la vida de Andrés. Mi amigo está buscando a alguien que repare muebles en una tienda más grande. Me habló muy bien de ti y me pidió que te recomendara. ¿Te interesa? Andrés no podía creer lo que estaba escuchando. La oferta era increíble, y aunque no esperaba recibir algo tan grande, entendió que la fe había dado sus frutos. Decidió aceptar la oportunidad, pero siempre recordando que su camino no dependía de las circunstancias externas, sino de la confianza y el compromiso con su propósito. A medida que los días pasaban, Andrés vio cómo su vida comenzaba a transformarse. Su taller, aunque no era su fuente principal de ingresos, se convirtió en un espacio donde se encontraba con personas que lo inspiraban. Aprendió a vivir sin miedo, a entregar sus preocupaciones a Dios y a confiar en que, aunque no siempre tuviera respuestas, su fe lo guiaba. Con el tiempo, Andrés no solo vio mejoras en su vida material, sino también en su paz interior. Aunque las dificultades nunca desaparecieron por completo, algo había cambiado en su forma de enfrentarlas. Ya no sentía miedo de la incertidumbre ni angustia por lo que el futuro podría traer. Había aprendido a vivir con la certeza de que Dios estaba guiando cada uno de sus pasos. Su taller, aunque pequeño, se convirtió en un símbolo de su perseverancia y de su fe inquebrantable. Cada vez que alguien lo visitaba, ya no solo era por la calidad de su trabajo, sino por el calor que emanaba de él. Andrés entendía ahora que su propósito no era solo reparar muebles, sino restaurar corazones. En cada pieza que restauraba, veía un reflejo de su propia vida, rota, pero con el potencial de ser renovada. Y lo hacía con amor y dedicación, como si cada mueble tuviera una historia que contar, y su misión fuera devolverle el valor y la belleza que una vez tuvo. Un día, al final de la jornada, Andrés salió de su taller y miró el cielo estrellado, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, no sentía incertidumbre ni duda. Sentía gratitud y asombro por todo lo que había vivido, por todas las pruebas que le habían ayudado a crecer. Gracias, Señor, susurró con una sonrisa en el rostro. Gracias por cada paso, por cada lección, por cada momento de oscuridad que me permitió encontrar tu luz. En ese momento, sintió una paz profunda, como si el mismo Dios estuviera sonriendo junto a él, recordándole que la fe no siempre se trata de obtener lo que uno desea, sino de confiar en que, al final, todo tiene un propósito. Y con ese pensamiento, Andrés entendió que su vida de fe era solo el principio de un camino aún más grande, uno lleno de oportunidades para seguir amando, sirviendo y creciendo. La verdadera restauración no solo había ocurrido en su vida, sino en su corazón. Y ahora, con fe renovada, Andrés estaba listo para caminar con confianza, sabiendo que donde hay fe, siempre habrá luz, incluso en los momentos más oscuros.